oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola Escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio en la Escritura. Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor, un pueblo en su elección, una iglesia, un solo cuerpo, unidos en la verdad. Defendemos el Evangelio con un corazón leal. En la alianza de la gracia, el pueblo firme estará. Porque ahora se está concluyendo un caso a favor de la corrección. Y uno de esos argumentos para ese caso es que hay padres que mencionan la corrección, que eso se está mencionando de permitido, porque ahora no se puede usar. Es interesante. Tremendo. Un poquito de pasó de mi canal, están dando mejor contenido. A veces así, de manera espontánea, se dan a veces eso. Sí, porque ya no te dejaron. No, ya sea la pregunta para preguntar. Yo quisiera saber cómo Guerrero le ve el caso. Ricardo Nieves hizo un programa hablando del tema y yo que los protestantes tenían razón. Que hace mucho tiempo se está diciendo que el término por redención no puede tener vinculación con la redención de Cristo. Exacto. ¿Cómo tú vas a tomar un concepto a que al final no tiene ningún significado? Comparar la obra de Cristo con la de nadie. Aunque ellos digan que no significa eso, pero tiene que ver con la que María redime, pero es que es un concepto confuso realmente. Sí, en la práctica. Y es herético. Totalmente. Pero qué bueno ver a veces esos comunicadores que tienen ese pensamiento crítico tan claro
porque no es que están identificados con un lado, pero tienen un conocimiento general de lo que ha sido la historia del protestantismo también. Habría que ver cuándo fue que la iglesia asumió ese término, Néstor. A partir de No, porque eso a nivel popular que siempre se va a desarrollar. Es decir, tú tienes un grupo de personas que por causa de que tienen esta degeneración amarilla, la gente no sabe hacer distinciones entre jungla y verdura. Esos son términos técnicos que se desarrollan a nivel conciliar y técnicamente el pueblo llano de eso no sabe. ¿Qué verdura tú no vas a hablar? Que lo va a hacer la tía esta que va de rodillas a la capilla. Exacto. La Basílica de la Altagracia. O sea, esa mujer no va a hacer eso. De hecho, recientemente vi un video en TikTok de dos muchachos que estaban de pie mirando un crucifijo de Jesús, y luego se van a tirarse de rodillas ante una imagen de María. Wow. Entonces, ven el crucifijo como un elemento de arte, pero le oran a la Virgen. Exacto. Entonces, ese pueblo, por más que tú quieras justificarlo, es un pueblo idólatra y tiene desenfocados los tópicos, es decir, Cristo y María. Exacto. Y cuando tú lo presentas de esa manera, entonces ellos no saben hacer la distinción y terminan colocando a María en un plano superior incluso al de. Sí, así es. ¿Por qué hay teólogos entonces que defienden eso? Porque hay teólogos católicos que dicen que sí, que el término está correcto y que no violenta. Generalmente no son teólogos, o sea, Generalmente la mariolatría ha surgido en el campo de místicos católicos romanos. Es decir, monjes, monjas que pertenecían a esta corriente mística que tenían una conexión extrasensorial con la deidad y que técnicamente ellos eran los que tenían esa visión de María, etc. Generalmente ahí es donde nace la mariolatría y muchos de ellos no eran gente estudiada, es decir, no todo el que es monje es teólogo, claro. Entonces, la mayoría de esos tíos pensaban de esa manera y muchas veces se basaban en lecturas incorrectas de ciertos padres. Porque la tipología que hace Ana de León, que es un teólogo, entre María y Eva, aunque es incorrecta a mi entender, sin embargo, esa tipología no justifica la mariolatría. Las tipologías no justifican el culto litúrgico. No, claro. Entonces, la mariolatría nace a nivel popular, eso es así. Y por eso es que este documento decía, es un término que puede confundir a la gente, porque realmente lo confunde. La gente no tiene la capacidad o la preparación, por lo menos en el mundo católico romano, para hacer esa distinción. Sí, así es. Yo pienso que cambiar eso sería solamente de forma, si cambian en el pronunciamiento, porque la ventaja que se puede ver en el católico de a pie, que es el que mayormente hace la idolatría a María, es de alguna manera propiciada por el ambiente que le crean aún en el magisterio católico. O sea, aunque la teología no lo promueve como algo acabado, pero hay de alguna manera algún tipo de sanción a favor por omisión. O sea, porque ellos han visto crecer lo que es la mariolatría a nivel global y saben el beneficio que eso le deja finalmente al catolicismo romano. O sea, por eso yo pienso que aunque no haya algo así como establecido per se, pero sí por el mismo acto de la omisión o de traer la discusión como se trae ahora. Por eso yo pienso que es tarde quizá para revertir eso en el pueblo católico, tal vez a nivel de un pronunciamiento, lo que tiene que ver también con el catecismo, si se quiere, pero a nivel de la práctica yo dudo de que eso se vaya a cambiar. Muy difícil. Eso que usted dice está bueno, porque yo creo que es tarde también. Es tarde. Para poder cambiarle el chip a la gente. Lo único que eso va a generar más. Ellos están pensando en otra generación, no en esta. Realmente ellos ven a futuro. Y además la feligresía católica romana es muy abierta al mundo. O sea, el 97% del católico no conoce este conflicto. No. Lo que lo conocen son los que están más centralizados en la praxis. Así es. O sea, los más devotos. Sí, exacto. Sí, porque la viejita Pancha
de este tema no están Ni enterados. sabe que existe un término llamado María Corrector. No, y Exacto. posiblemente tampoco sepa que hay un documento que lo prohíbe. Y no solamente ella, incluso sacerdotes de pueblo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo muy bien que yo dialogué con un sacerdote de los que dirigían el método de Luis Toro, de Colombia. Y ese tipo no había leído el documento del obispo de Roma. Wow. Yo le pregunté, Yo no conozco usted sabe que hay un documento emitido por el dicasterio de que Mateo 16-18 ya no sirve para aprobar el papado. Ya ellos desestimaron ese texto. ¿Por qué? Porque ese texto es la interpretación papista que se le dio tardía. Y obviamente en el texto no hay una presencia de ese salto de Pedro al obispo de Roma. Pero yo podría decir que Pedro es la roca, aunque también está la confesión. Pero si yo asumiese que Pedro, eso no quiere decir que yo asuma el papado. Porque Pedro, muerto Pedro, se acaba el primado. Y la mayoría de los que asumían esa postura petrina creían que el primado murió con Pedro. No se traspasó a un sucesor. Entonces, el documento lo reconoce. Y ese tipo me estaba mencionando Mateo 16-18 como argumento para favor del papado. Y yo, pero caballero, pero usted no ha leído el documento del obispo de Roma, se emitió en el 2024. Y dice, y él no me quería responder. El señor que me invitó lo forzó a preguntar, y eso que el señor era católico romano que me invitó, que era como un moderador, y le dice, pero padre, responda a la pregunta que le hicieron. ¿Usted leyó el documento? Dice, ni sabía que existía. Hola. ¿Qué equipo hay hoy? Epa, ¿cómo está Eladio? Esa maceta de Todo hombre. bien. Y entonces, ¿Cómo está usted? Me trae un regalo, te lo dije que la Dios me quiere. y un grupo de tu iglesia Ajá. en un congreso donde participé, Oh, diciéndome que no eres su estrella, su... ¿Tú fuiste a un congreso de la iglesia? No, pues, estamos avanzando entonces. Yo estaba en un congreso donde estaban feligreses. ok. O sea, que los feligreses fueron a un congreso. Usted tiene que revisar su feligresía. Congreso de psicología. Tremendo. No, qué interesante. Vámonos para arriba si quieres. Bueno, sí, señor. Ay, sí. Pero sí tiene mucha tela por donde Mano, cortar. sacate algo chévere ahí, oye. Claro. Ay, sí. Bueno. Ay, Mi hermano, sí, señor. Cuidado que sí. Sí, cómo no. Gracias. Ahí. Pues bien. Siéntese. Señor. Café, agua, No, está bien. Lo que sale el un equipo. poquito de café. un poquito de café para el señor. Bueno, Señor. aquí estamos. Epa. Ay, sí. Ay. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo están? Ay, sí. Sí, No, gracias. Sí. Pues bien, una de las razones por la que yo decía que era una estrategia mercadológica cuando comenzamos a hablar es porque noten lo interesante que es cuando el debate se centra entre ellos. Si se deja ahí. Está fuerte el debate. Sí, porque el debate lo que plantea es prácticamente una neorreforma para el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces yo pienso que de alguna manera centrar el debate internamente entre ellos, aunque otros puedan comentar, eso tiene una razón de ser. Es diferente a si el debate está entre católicos y protestantes. Cuando el debate se centra entre ellos en la era del marketing que vivimos, la era de la comunicación,
eso de alguna manera beneficia, independientemente de los riesgos del cisma que pueda producir, pero yo pienso que estratégicamente le conviene internamente a ellos el debate. Pero eso no violenta sus lineamientos institucionales. Por ejemplo, ellos tienen una línea sistematizada de documentos que si ellos entran en debate violentan internamente los procesos del catolicismo. Sí, pero Roma ha demostrado que se sabe, o cuando digo Roma, la iglesia romana ha demostrado que se sabe adaptar al tiempo. No, eso sí. Es un camaleón Claro, en ese lo que le conviene. Sí, exacto. Entonces yo pienso que en una era como esta, ningún movimiento puede cerrarse el debate. En una era Es como que el esta. protestante debate. Sí, por naturaleza, por naturaleza. Lo que pasa es que generalmente porque los defensores del catolicismo romano, sobre todo, han vendido la idea de esta homogeneidad. Que la Iglesia Católica es una, mientras que los protestantes están divididos en miles de sectas. Entonces, tener debates entre ellos acaba con ese mito. Exacto. Entonces, por eso es que al apologista de YouTube no le conviene. Pero quizás al catolicismo como institución podría transar ciertos puntos con el fin de ganar más. Exacto. Y como la mecánica ahora es ecuménica, es obvio que esto al diálogo entre denominaciones con Roma le favorece muchísimo. Ok, Roma debate, la Iglesia Católica Romana debate, pero el magisterio cierra el debate. O sea, al final, cuando ellos determinan, se cerró, ya no hay debate. El punto final. Exacto. Pero recuérdate que el magisterio cierra porque es el referee, como dicen ellos, pero el concepto de ese magisterio que define completamente el debate no los afecta tanto cuando se dan estos debates más que a los apologistas de Internet. Porque son los apologistas de Internet como laicos que tienen que responder a esa obediencia. Es decir, ellos tienen que darle el obsequio religioso. Porque hay sacerdotes como Pero que no canales importantes como la Vendée, ¿cómo se llama este? lo de la Vendée, la sacristía de la Vendée. sacristía de la Vendée, que se juntan 10, 15. Pero los de la sacristía de la Vendée, recuerda que el sacerdocio no es parte del magisterio. El sacerdocio Es un ala del magisterio. ellos simplemente ellos representan la parte litúrgica pero los sacerdotes no son parte de los que dictaminan. No, claro. Ellos simplemente tienen que enseñarle a la feligresía lo que enseña el magisterio. Exacto. En este caso. Entonces, si ellos se sienten mal, si ellos están en contra, Sería un tipo de diácono. lo único, no necesariamente, pero tienen una ordenación en ese sentido de dirigir la sacristía, Sí, bla, bla. sí. Pero la cuestión es esa, la cuestión es que dentro del campo magisterial ordinario, el extraordinario, dentro de ese campo están las salas dicasteriales, que son las que van a ir dictaminando los documentos. Estos tíos lo único que tienen que enseñarle a la gente a que acepten eso. ¿Entiendes? Si hay un conflicto entre ellos y lo que diga el magisterio en ese caso, entonces lo que sí va a generar problemas es que siendo sacerdotes, ellos no acepten esos lineamientos. Eso afecta entonces el concepto del obsequio religioso. Y como el concepto de obsequio religioso sí es magisterial porque fue dictaminado en un concilio, entonces ahí es donde el protestante dice, mira, estos tíos no son consistentes. Claro. ¿Por qué? Porque deberían obedecer y no lo hacen. Y luego entonces atacan a Lutero cuando todo está bien, cuando no hay problemas entre el magisterio y ellos, se pueden atacar a Lutero por rebeldes, pero ellos actúan como tal cuando les llega la hora. Es ahí donde está el punto de ellos. Sí. Eso es lo que permite que fracase. ¿Sabes que el extraordinario es el que nutre al ordinario? Cuando el ordinario se pronuncia es porque eso viene de arriba. Sí. Y no solo eso, sino que recuérdate que hay líneas teológicas. Las líneas teológicas van a ser las que terminarán originando, pariendo los dogmas. Ahora, lo que pasa es que las líneas teológicas son reformables. En el concepto de tradición que tiene la Iglesia Católica Romana, hay una que es irreformable y otra que sí lo es. Las líneas teológicas, aunque generan dogmas que son irreformables, las mismas líneas son reformables. Y por eso tú puedes tener distintas posiciones teológicas, muchas veces contrarias entre sí, como molinismo y tomismo, pero aún así ser parte de la tradición católico-romana. Entonces tienes estas divisiones como tal.
es contradictorio, por supuesto, pero desde la óptica de un católico romano magisterial, ¿verdad?, se permite hasta que el magisterio extraordinario, ¿verdad?, determine, no, esto se acabó la discusión acá. Pero los protestantes hacemos eso. Porque Totalmente. En la línea protestante, aún con sus ramificaciones, Totalmente. si todo determina que somos solo por gracia y por medio de la fe, no hay discusión. Totalmente. El que se sale de esos lineamientos para el protestante de línea histórica, independientemente de la denominación, lo ven apartado. O sea, no, por ejemplo, los mormones, ¿cómo lo vemos nosotros los mormones? Es un problema porque esa gente está violentando la identidad de Jesús. Sí, pero en nosotros es más consistente porque nosotros no tenemos el concepto de infalibilidad magisterial. Exactamente. ¿Entiendes? En ellos es inconsistente porque Pero como tenemos diantres... infalibilidad de la Biblia. ¿Eh? Pero tenemos infalibilidad. Exacto. Las escrituras son infalibles totalmente. Pero ¿por qué en ellos es inconsistente? Porque como tú puedes tener una línea teológica que tú puedes reformar y un dogma que no, cuando las líneas teológicas son las que generan esos dogmas. Entonces cuando eso al final se lleva a la última instancia, al final el dogma también se vuelve reformable. Porque vamos a ver, un ejemplo, una línea teológica es la teología gay, o sea, la teología a favor de una lectura pro LGBT de la escritura, una teología queer. Eso es una línea teológica. Bien. Ponte a preguntar ahora, bajo esa línea teológica, que es reformable, ¿se podría generar un dogma? Sí, totalmente. Pero miren quién está ahí. Entonces, matrimonio feliz, que están cantando de un yo, bueno, andamos mal, pero Yo vi un poquito de eso. se dejó usar un señor. Salud y respeto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Te bendiga. Bien. Bien, bien. ¿Y usted qué hay? Todo bien. ¿Cómo está? La lucha. Y usted vio el tema de la mezquita ahí. Le están dando duro a eso también. Sí, nosotros sabemos bien. ¿Cómo están? Esa programación ahí, Eso es. Bueno, bendición. bueno, éxito. Amén. Ariel, vamos a hablar con el Redentor hoy, Ariel. Preste la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bendiga, bien, bien. Bueno, pues bien. Pero el debate va a ser positivo por todos los lados. Porque lo que mucha gente da por Desde sentado, el punto de vista positivo, porque en el aspecto de que como hay cosas que la gente daba por sentada, y ahora se trae la discusión sobre el tapete, y es en un tiempo donde existen los medios, donde a la gente no le va a llegar una sola versión. Hola, hola. ¿Cómo estás, Armel? Eso nos dice que mucha gente va a tener la oportunidad de discriminar entre una cosa y la otra. ¿Qué es? Ay. Esa pobreza es una madre del diablo. Pues lo bien. mismo que tú eres rico, tú sabes cómo sale. Pues bien, en ese aspecto de que la gente le va a sacudir la cabeza, algunos que daban cosas por sentado y tendrán opciones. ¿Cuál es que O sea, tú quieres? no vivimos una época de oscurantismo. Está bien, paso. Adelante, que no uso la- Déjenme probar. Pues bien, Usted quiera. Muchas gracias, mi hermano. o sea, fíjese lo que sería la diferencia entre esta discusión en la época medieval a la discusión ahora en el siglo XXI. Te quemaba. ¿Se entiende? Entonces ahora la gente tiene opciones y A eso lo hubieran quemado. ¿verdad? sí, exacto. A ver, y yo no sé el que tengo razón. Bien, paz. ¿Cómo está usted? Eres a mierda. ¿Qué contaste? Ay. Eso es el fin del relato. Ahora sí El que fin del relato. ¿Qué apareció? atiende. Si son extraterrestres, son los más relatos. En la boca, coño. Ahí está la vaina de nosotros desetada. Mira la realidad real. ¿Quién es el personaje más conocido del mundo? La encuesta hecha por Mahoma. Mahoma. Jodimos. Esa es la realidad real. Mahoma. O esa no es mi guerra. Sí, esa es tu guerra. Esa no es mi maldita guerra. ¿Quién hizo la encuesta? De que Isaac Newton después. James Isaac. No, ya, no tumba eso.
Jesús. Isaac Newton no lo conoce. Isaac Newton no sabe a quién. Ni tú conoces bien a Isaac Newton. Te estás llevando Eso, todo ese- el segmento poblacional donde se hizo la encuesta. Yo no sé, tiene que haber sido en una universidad de. En una universidad Esa de. dice los musulmanes. Los musulmanes. De Estambul, tal vez. Pero tú sabes que ahora Dije, Leonardo da Vinci, Beethoven, Aristóteles, Platón, Marco Polo y Galileo. No, no. No, está mal. Aunque Mahoma sí está peleando. Mahoma. Sí, está metiendo todo Mahoma, lado. sí. Así mismo. Ay, Con un dulcito de esos diabéticos, hombre. bueno. Eladio. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Noé? Yo soy. Dios te bendiga. Bien, bien. Estoy vivo. Kiko Bray. ¿Cómo fue que ahora se fue que los católicos? Oh, ahora tenés. Ese Ahora hombre no de se los momentos de Después nosotros. de 30, mira. Porque los protestantes le enseñamos. Aquí mismo. Ok, Eso es gracias. Eduardo Neuromame. El año hoy no puede estar. Algo tan novio como. Bueno, por cierto, Eladio, déjenlo fuera. La luz brilló en la oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio. En la escritura Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor,